hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a nuestro último estudio de la serie del Evangelio de Marcos, según San Marcos. Vamos a mirar algunos puntos importantes. Queremos abarcar, digamos, la mitad del capítulo 14, pasando por el capítulo 15 y terminando en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Así que, de manera inmediata, entonces, comenzamos orando, encomendándonos a Dios que su Espíritu abra nuestro corazón, nuestra mente, para poder recibir también la instrucción que Dios nos quiere dar en esta tarde. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu palabra, Señor, y tener este tiempo de comunión, Señor. Atentos, Señor, a lo que tú nos quieres enseñar y a lo que tú nos quieres ministrar en esta hora, Señor, especialmente en estos tiempos tan difíciles y complicados e indecisos en los cuales estamos viviendo, Señor. Te rogamos, Padre, que nos permitas ver, Señor, con ojos espirituales, Señor, de que tú estás en tu trono alto y sublime y que tú, Señor, estás en control absoluto de todo lo que sucede en el mundo, pero también de lo que sucede en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, en esta hora, que tú seas, Señor, hablando a nuestros corazones, fortaleciéndonos, instruyéndonos, y también, Señor, poniendo en nosotros esa urgencia de poder predicar tu evangelio, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a estar atentos también, Señor, para el momento cuando tú nos llames a tu presencia. Pero por sobre todas las cosas te ruego, Dios, que nos ayudes también, Señor, en este tiempo a entender, Señor, de que tú vas por delante de tu iglesia, de que tú, Señor, vas guiando a tu iglesia, de que tú, Señor, has sostenido a tu iglesia, de que tú, Señor, has guardado tu iglesia, de que tú, Señor, también nos has llamado a cada uno para poder, Señor, cumplir nuestra responsabilidad de la cual tú nos has encomendado, que es predicar tu palabra, Señor, enseñar y predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender y a ejercer también por medio de tu Espíritu Santo ese gran llamado que tú has puesto en nuestro corazón y esa responsabilidad que tú has puesto. Te pido por todos mis hermanos aquí presentes que tú bendigas sus vidas, bendiga sus esposas, sus familias, sus casas, aquí representadas, sus hogares, Señor, en el medio en el cual tú les has puesto, Señor, que ellos puedan, Señor, también compartir este evangelio poderoso, que es poder, dice tu palabra, es poder y potencia, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los uses a cada uno de ellos, Padre, para poder predicar, Señor, este evangelio de salvación, que no se basa, Señor, en un hombre en particular, sino que viene de ti, Señor, viene de tu trono, viene de tu voluntad, Señor. Padre, te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de nosotros en esta tarde y por nuestros hermanos que están, Señor, todavía trabajando, que todavía, Señor, están ahí cumpliendo sus deberes. Oramos, Padre, que tú les bendigas, les des fuerza, les des sabiduría, Señor, conocimiento, Señor, y que les ayudes también, Señor, en sus trabajos, Padre, en donde ellos también tienen que cumplir. Ya estamos, Señor, a cierre de año. Te pido, Padre, que les des sabiduría a cada uno de mis hermanos, que tú les bendiga y les des fuerza. Pedimos tu bendición en esta hora por la enseñanza fiel de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, entonces continuando la lectura que nosotros habíamos mirado hasta el lunes pasado, habíamos hablado solamente hasta capítulo 14, habíamos quedado hasta el versículo 25, donde el Señor Jesucristo comparte la última cena con los discípulos. Luego del versículo 26 en adelante vamos a mirar ya, hay un giro, hay un cambio radical aquí en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ustedes también deben observar, especialmente en el versículo 26 del capítulo 14, cuando Jesús dice, sale de ese lugar cuando Jesús sale de la zona en donde estaban con los discípulos compartiendo la comunión. Dice el versículo 26 que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Dos cosas importantes. Esta es como la introducción a lo que se viene de aquí en adelante en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Jesús cantó con los discípulos el himno, el Salmo 118. Él está cantando y entonando ahí el Salmo 118. Número dos, se dirige al monte de los olivos. El monte de los olivos, el original claramente en griego del nombre del monte de los olivos es prensa de aceite. Monte de los olivos, el original es prensa de aceite. Cuando hacen
cuando hacen el aceite, ¿no es cierto?, toman el fruto del olivo y lo aplastan, lo aprietan, lo prensan a tal punto que pueda dar ese jugo en donde se deriva, ¿cierto?, en donde se hace el aceite de oliva. Entonces, fíjense esta escena, porque todo tiene un detalle, todo tiene una significancia, un significado. Salen de la cena, de la última cena, cantando ese gran himno del monte, perdón, Salmo 118. Se dirigen al monte de los olivos, donde Jesús ahí va a pasar una gran situación complicada, difícil. Luego dice ahí el versículo 27 de Marcos 14. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Aquí entonces nosotros vemos claramente que Jesús está citando también exactamente el libro de Zacarías capítulo 13. El libro de Zacarías capítulo 13, donde dice ahí textualmente el profeta Zacarías, en relación a Jesús: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo claramente a que Jesús iba a quedar solo en su último tiempo. Especialmente aquí, Jesús solamente está dando cumplimiento a la profecía de Zacarías capítulo 13. Entonces, vemos nosotros que Pedro, espontáneo, que reaccionaba solamente, Pedro sin pensar, dice: aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen de lado, yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar, dice Pedro aquí, hablando también a modo personal, pero también en representación del pensamiento de todos los demás discípulos, porque los demás discípulos también asumieron y también dijeron: nosotros tampoco te vamos a dejar. Entonces el Señor Jesús fue muy honesto, fue muy directo, demostrando también el corazón de Pedro. ¿Y sabes qué le dice Pedro? En esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Entonces Pedro reafirma nuevamente esto. Ahora, el versículo 32, voy a ir saltándome algunas partes para poder mirar e ir a avanzar e ir tomando también los puntos importantes de los capítulos y especialmente de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces va al jardín de Getsemaní, está con sus discípulos. De aquí en adelante, Jesús tiene un gran temor, él tiene un gran pánico, él tiene pánico. Jesús no tiene pánico por lo que le espera en la cruz del Calvario. Ojo con eso. El pánico terrible que siente Jesús es la separación que él va a tener con su Padre Celestial. Por causa del pecado del hombre, Jesús va a tener una separación del Padre. Ese es el horror, ese es el pánico. Por eso dice, por eso Jesús dice, Padre, cuando ora, dice: Padre, te ruego que pases de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa de la ira. La ira iba a recaer sobre la desobediencia, sobre el pecado del hombre, pero Jesús se interpone y la ira de Dios va a recaer sobre Jesús. ¿Y esto qué va a provocar? Separación. Y esa es el gran dolor y el horror y el pánico que Jesús siente aquí. Por eso, si usted se fija en el versículo 34, porque, perdón, no quiero dejar pasar esta oportunidad, cuando dice el versículo 33, que Jesús toma ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Siempre se rodea de estos discípulos. También los llevó con ellos en el monte de la transfiguración. También los llevó con ellos en la resurrección de la hija de Jairo, y así sucesivamente. Toma siempre a estos 3 discípulos. Pero fíjense en esto, y esto la verdad es que me tocó fuertemente mi corazón en este tiempo. Cuando dice ahí el versículo 34, dice 33, tomó consigo a Pedro, Juan y Jacobo, dice, y comenzó
a entristecerse y a angustiarse. El que no haya sentido tristeza y angustia, especialmente en este tiempo, entonces, bueno, no sé lo que haya sentido. Alegría no creo. Pero la tristeza y la angustia también la sintió nuestro Señor Jesucristo y Él lo manifiesta. Y esto también tiene mucha relación con lo que nosotros estamos viviendo como chilenos. Claramente, esta tristeza y esta angustia. Entonces aquí, fíjate lo que dice el versículo 34. Jesús expresa esta tristeza y angustia y les dice a quién, a Pedro, a Juan y a Jacobo, les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. No solamente Jesús manifiesta su tristeza y no le manifiesta solo su tristeza a los discípulos que estaban con ellos, sino que Jesús da el instrumento, dice, por la cual él va a canalizar esta tristeza. Él va a orar. Quedaos aquí, dice, y velad. Versículo 35, Jesús se retiró de ellos, se postra a orar. Fíjense, otro detalle, señal de humildad. Señal de humildad, se postra en tierra y ora. Y ora de esta manera, que si fuese posible, pasara de aquella, que pasara, ¿cierto?, aquella hora. La oración, versículo 36. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esta oración representa la situación, insisto en esto, la cual todos nosotros estamos viviendo. Señor, todo es posible para ti. Las cosas son posibles para ti. Y vamos a mirar un detalle que esto se cumplió más adelante, pero dice aquí el Señor Jesucristo, todas las cosas son posibles para ti. Te rogamos, Señor, que tú cambies el destino y cambies la situación que estamos viviendo. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre hacia Jesús? No había otra forma. Había que un inocente tenía que morir pagando, ¿cierto?, la culpa del pecado de la humanidad. El Señor puede hacer cambios radicales en este tiempo, pero ¿sabes qué? El Señor está realizando en nosotros un plan perfecto, su perfecta voluntad. Que es lo que yo veo en esta situación, en este tiempo de aflicción, es que el Señor nos está llevando a humillarnos delante de Él como creyentes, a buscar a Dios de manera personal, en oración, en ayuno, buscando a Dios de esta manera humildemente para que su voluntad se haga en nosotros y nosotros como creyentes, así como Jesús, siguiendo su ejemplo, nosotros como creyentes también podamos entender cuál es el propósito de su voluntad. Por eso es importante entender esto y a mí la verdad que me dejó muy sorprendido esto. Luego dice, Jesús va y comparte con los discípulos. ¿Y cómo hay a los discípulos? Durmiendo. Especialmente dice, ¿a quién halló durmiendo? A Pedro. Y Jesús aquí dice, Marcos destaca aquí que le habla a Simón y dice, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orar, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué creen ustedes que aquí el Señor Jesús se dirige a Simón Pedro? Porque el que está hablando aquí, el que está narrando esta historia es justamente Pedro, y el que está escribiendo este relato es Juan Marcos. Entonces Simón Pedro está hablando de sí mismo, porque aquí Simón Pedro tiene toda la película clara en lo que él hizo. Recuerden que él le había dicho al Señor, jamás nadie te va a poner una mano encima si yo estoy aquí. O sea, si todos se escandalizan, yo no. El Señor le dice, Pedro, antes que cante el gallo 2 veces, me habrán negado 3 veces. Entonces aquí Pedro ya viene de vuelta. Y Pedro está dando otra señal importante cuando el Señor le dice a Pedro, le dice, duerme, estás durmiendo. Entonces Pedro ya, desde que todo lo que le pasó, de vuelta ya Pedro dice, la verdad es que yo no debí haber estado durmiendo, yo debí haber estado velando y orando. Enseñanza para nosotros, debemos estar velando y orando, no debemos estar durmiendo. La iglesia del Señor ya no es tiempo de dormir, espiritualmente hablando.
Tenemos que estar velando y orando. El Señor Jesucristo nos da la clave aquí. Porque si no, vamos a negar al Señor Jesucristo, que es lo que hizo Pedro. Nos vamos a escandalizar del Señor Jesucristo, como lo hizo Pedro y todos los discípulos. Pues el Señor Jesucristo nos da aquí el consejo sabio, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que otra vez los pilla durmiendo, dice el versículo 41, ya cuando los pilla durmiendo, Jesús ya estaba fortalecido, pero el versículo 41 dice, dormid y ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Refiriéndose a Judas Iscariote. Desde el versículo 43 al versículo 50, nosotros vemos que el gestor de todo este plan malévolo contra Jesucristo fue ¿quién? Judas Iscariote. Judas Iscariote le habla y le dice a los principales, a los escribas y a los sacerdotes y a los ancianos, a quien yo bese en la mejilla, a ese ustedes tienen que tomarlo prisionero. Así que Judas se acerca a Jesús, le da un beso en la mejilla a Jesús. Recuerden ustedes que el plan original, porque recuerde que Marcos solamente está dando una visión desde un punto de vista. Para entender todo el contexto que sucede aquí es necesario leer los demás evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y Marcos también, para entender todo lo que sucede, toda la panorámica que sucede aquí. Y hay un versículo, si no mal recuerdo, el versículo de Mateo, cuando dice que Jesús, mientras estaba orando, Jesús no estaba durmiendo. El plan original de Judas Iscariote era sorprender a Jesucristo y a todos sus discípulos durmiendo, para acusarlo o levantar calumnia, pero le falló a Judas Iscariote el plan original de sorprender a Jesús durmiendo. Si bien es cierto, los discípulos estaban durmiendo, Jesús no estaba durmiendo, porque el Evangelio de Mateo dice que Jesús apareció y le habla y confronta inmediatamente a Judas y le dice, ¿a qué vienes, amigo? Y ahí Judas se taldió todo, como decimos, se choqueó todo y inmediatamente ya no pudo echar pie atrás, sino que Judas va hacia Jesús, le besa en la mejilla, y luego vienen y le echaron mano, dice el versículo 46 de Marcos 14, y le prendieron. Así que aquí vemos nosotros que en esta trifulca que se arma, en este bullicio que se arma, despierta Simón Pedro sacando una daga, un cuchillo, y lo da de manera certera donde primero le caiga y que no le dio al sacerdote, porque le hubiese dado al sacerdote, otra sería la historia, pero le da solo al siervo del sacerdote, cortándole la oreja. Entonces Jesús le dice, versículo 48, a todos los que estaban ahí, porque era una turba de 600 soldados que venían con espada, con palo, con piedra y todo a arremeter contra el Señor Jesús, y el Señor les dice, ¿cómo contra un ladrón ustedes han salido con espada, con palo para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. ¿Por qué venía una turba? ¿Por qué venían con palos, con espada? Porque la inseguridad, porque al no hacer las cosas bien, en este caso puntual, al tener conciencia de que no estaban haciendo bien, una persona que tiene conciencia de que no está obrando bien siempre va a la defensiva, siempre va con la agresión, siempre va con la violencia. Siempre va con la agresión, siempre va con la violencia. ¿Cuándo? Cuando esa persona no tiene en su corazón certeza, seguridad, confianza, conciencia. Por eso Jesús, ¿dónde ataca aquí? A la conciencia. Jesús les dice, pero contra un ladrón vienen si yo no les he robado nada. ¿Por qué no me tomaron prisionero cuando ustedes me escuchaban atentamente en el templo? ¿Por qué ahora? Porque eso está demostrando claramente que la inseguridad del hombre, una persona que es completamente inseguro, que no tiene argumentos, esa es la palabra correcta, que no tiene argumentos, su defensa ¿cuál es? La violencia. La violencia. La violencia, nada más que eso, porque una persona que tiene argumentos obviamente no va a ser violento, va a tener argumentos sólidos para poder presentar su defensa o lo que sea. Y a eso, entre paréntesis, nos llama el Señor.
La Biblia dice, y Pedro también señala aquí, que nosotros debemos presentar defensa con, ¿qué dice? Con mansedumbre. ¿Y con qué más dice? Con reverencia, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Corríjanme si estoy en lo correcto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Sí? ¿Puede ser? Si alguien me corrige, me da un like ahí. ¿Sí? Gracias, gracias. Entonces, ahí nosotros vemos claramente Jesús está hablando y está diciendo, ¿por qué vienen con palos? ¿Por qué vienen con espada? Pero bueno, Jesús atribuye ¿a qué? Al cumplimiento de las Escrituras. No debemos olvidar eso. Debemos atribuir todo esto, ¿a qué dice? Al cumplimiento de las Escrituras. Aquí este versículo, del versículo 51 al, bien digo, versículos 51 y 52 fue como, algunos dicen que fue como una arremetida de Juan Marcos. Porque dice, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La verdad es que no tiene mucho sentido lo que está diciendo aquí, pero posiblemente Juan Marco haya puesto también su escritura aquí señalando o dando credibilidad o confiabilidad a que él solamente está escribiendo los relatos, o él es el escribano, digamos, de los relatos del apóstol Pedro. No sabemos. Pero no le aconsejo que usted busque esto cuando le toque su devocional diario y le aparece aquí. No es aconsejable que usted, digamos, tome esta sábana y se la ponga de nuevo, porque la verdad es que no le va a hacer muy bien. Traen a Jesús ante el concilio, dice. Llevan a Jesús ante el concilio y lo empiezan a juzgar. Desde el versículo 53 en adelante, toman a Jesús. Pero dice aquí el versículo 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Aquí está todo el liderazgo judío. Pedro ya está siguiendo a Jesús de lejos. Entra en el patio, dice. Ya vemos ahí lo que comienza a suceder. Traen testigos falsos que no concordaban en su testimonio, sacando las palabras de Jesús fuera de contexto. Entonces, cuando no hallaban qué hacer, el versículo 58 dice lo siguiente: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Sabemos que no se refería a eso Jesús, sino se refería al templo, al cuerpo. Pero aquí vemos nosotros como también otro detalle, como la gente que no tiene argumentos saca fuera de contexto las palabras de Dios para tener un pretexto, para levantar una calumnia, para hacer muchas cosas. Pero fíjate que hasta aquí, hasta este punto, la violencia, cuando no hay argumento, hay violencia. Aquí hasta este punto están levantando un falso testimonio contra Jesucristo. No hay defensa, no hay reacción, ni de Jesucristo, no hay reacción de él en contra de esto. Por eso se cumple lo que dijo el apóstol Pedro aquí. Tenemos que presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que demande una razón. La primera enseñanza que nosotros vemos aquí: no debemos responder con violencia, no debemos responder con pasión, sino que simplemente, me refiero a compasión con fervor, en el punto de que no logran escucharte. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque el versículo 61, cuando le hablan y le dicen, oye, ¿y qué dices tú con respecto a este testimonio? El versículo 61, ¿cuál fue la reacción de Jesús? Él callaba, dice, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? El Hijo del bendito. Y Jesús ahí, ¿qué le habla? Le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces aquí el sacerdote toma fuera de contexto las palabras de Jesús y hace un acto de blasfemia, donde rasga sus vestiduras y lo pone a la vista y paciencia del liderazgo, y comenzaron a bofetearlo, comenzaron a escupirle, comenzaron a cubrir el rostro de puñetazos y comenzaron a burlarse. Otro punto importante: cuando no hay argumento, cuando hay calumnia,
cuando hay falsedades, cuando hay todo ese tipo de cosas contra tu persona, es como cristiano, como hijo de Dios, dice la Escritura textualmente aquí, vienen claramente la violencia y viene la burla. Porque aquí hay una burla, aquí hay un bullying, como le llamamos hoy día. Porque le dieron de puñetazos en el rostro y en son de burla le dijeron profetiza. Eso es bullying, eso es burla. Eso es burla. Hay violencia, hay agresión, pero también hay burla. La burla nosotros no solamente la podemos llevar al bullying, sino que también lo podemos nosotros llevar a la descalificación. Aquí están descalificando a Jesucristo. Cuando no hay argumentos, hay violencia, hay blasfemia, hay calumnias, pero también ¿qué hay? Descalificación. Importante. Desde el versículo 66 en adelante nosotros vemos la negación de Pedro. No solamente le negó una vez, le negó 3 veces el bendito. Se cumplió lo que Jesús dijo. Dice el Evangelio de Juan que a Jesús le hacen un juicio en la casa de Caifás, si no mal recuerdo, o de Anás, donde estaba ahí el suegro de Caifás, que era Anás. Anás, recuerden que tenía influencia sobre el grupo de sacerdotes. Dice el Evangelio de Juan, si no mal recuerdo, cuando después que juzgan a Jesús, lo golpean, lo escupen, lo sacan de ahí y lo llevan a otro lugar. En esa pasada dice que Pedro está calentándose en el patio, se está calentando por el frío, ¿cierto? En esta fogata. Y cuando Pedro negó a Jesús 3 veces y el gallo canta 2 veces, en esa pasada Juan destaca lo siguiente: la mirada de Jesús que le da a Pedro, que es una mirada netamente de amor, sin culpa, sin condenación, sino una mirada de amor. Y eso caló profundamente el corazón del apóstol Pedro, que lo llevó a salir de ese lugar y a llorar amargamente. Ahora, Pedro, todos los discípulos se quedan con esta escena, el juicio de Jesús, la muerte de Jesús. Pero aquí hay algo interesante, pasando claramente en el capítulo 15 al capítulo 15, hay dos discípulos que siguen de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Estos 2 discípulos que también eran miembros del Sanedrín, que era Nicodemo y José de Arimatea, pero llevan a Jesús primero ante Pilato y estos discípulos están en una forma secreta, todavía no se dan a conocer. Entonces llevan a Jesús ante Pilato y Pilato le pregunta: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dice Jesús? Mirando, tú lo dices, tú lo dices. Porque Pilato no hallaba culpa en Jesús. Pero los sacerdotes le seguían acusando y arremetían contra él. Entonces Jesús no respondía y Pilato, al no responder Jesús, Pilato dice aquí Marcos que se maravillaba. Y aquí nosotros vemos otro punto importante, hermano. Una persona que es llena del Espíritu Santo. Porque nosotros como cristianos tenemos que sacar lecciones aquí de la fuente, del carácter, de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él reacciona. Jesús, insisto en esto, Jesús no reaccionó violentamente cuando se le tomó prisionero con violencia. Jesús no reaccionó respondiendo en dimes y diretes cuando le estaban levantando calumnia. Jesús no está respondiendo aquí de manera agresiva contra los golpes, contra los escupitajos que le dieron y contra la descalificación. Jesús no se defendió. Jesús, aquí vemos nosotros claramente que Jesús ante el gobernador, ante el hombre que tenía poder en ese momento de liberar a Jesús, porque en el Evangelio de Mateo dice que Pilato tenía poder, o sea, Pilato le dice: ¿no sabes tú que yo tengo el poder para liberarte o para sentenciarte? ¿Y qué le dice Jesús? Tú no tienes poder si no te fuera dado del Padre. ¿Se acuerdan? Tú no tuvieras este poder si no te fuera dado del Padre. Entonces Jesús mantiene su
mansedumbre y reverencia. Hermanos, se nos vienen tiempos como cristianos, hijos de Dios, en donde nuestra fe va a ser cuestionada, en donde nuestra labor como creyentes fieles a Cristo va a ser cuestionada, va a ser arremetida, va a ser tal vez con violencia, va a ser tal vez con descalificaciones, va a ser tal vez con acusándonos de blasfemos, de incitadores a la discriminación. Va a ser así. Eso se nos viene. Eso se nos viene. Pues aquí el Señor nos enseña y nos dice primero, de qué manera nosotros debemos resistir orando, velando y orando. Esa es la forma en que nosotros debemos resistir, porque nuestras armas, e insisto en esto, nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas para derribar, ¿qué dijo? Argumentos, argumentos y toda altivez. Hermanos, debemos ser hombres de oración. Debemos ser hombres de oración. Es la reacción que nuestro Señor Jesucristo aquí nos está enseñando. Pedro, cuando dice que debemos seguir sus pisadas, estas son las pisadas. Este es el ejemplo que nosotros debemos seguir e imitar de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sigamos leyendo. Jesús fue sentenciado a muerte. Versículo 12 del capítulo 15. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga? Del que llamáis rey de los judíos. ¿Qué dicen ellos? Que lo crucifiquen, crucifícale, crucifícale. Bueno, había que escuchar la voz del pueblo, escuchar la voz del pueblo. Todo aquel que escucha la voz del pueblo va por un terrible camino, va por un camino peor. Lo dice la historia, lo dice, digamos, la historia también, lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Nosotros como iglesia no creemos en el gobierno eclesiástico, es decir, no creemos en el gobierno de la iglesia, que la iglesia pone y saca a los pastores. No, Señor, no creemos en eso. Creemos en que la iglesia es del Señor. Como la iglesia es del Señor, el Señor instituye apóstoles, pastores, profetas, maestros, con el fin de enseñar a la iglesia, de capacitar a la iglesia. Ese es el orden de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. El Señor Jesucristo llama a hombres a quien él estima conveniente, en este caso pastores y maestros, para que enseñen, capaciten la iglesia del Señor. No abusen de ella, no se enseñoreen de ella, sino que estén ahí fielmente, enseñando fielmente la palabra de Dios, no externos, sino tienen que estar en medio de su rebaño con sus ovejas. Un pastor tiene que tener olor a oveja. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que en la cual nosotros hemos sido enseñados y eso es lo que dice la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Golpean y crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Ponen sobre el madero la razón, la causa de su muerte. ¿Cuál era la causa de su muerte? Que Jesús es el rey de los judíos. Esa es la causa de muerte. Jesús, rey de los judíos. Ahora hay un hecho importante. Uno de los ladrones que le crucificaron también, uno a su derecha y el otro a su izquierda, dice. Dice claramente que se convirtió, que creyó en Cristo, perdón. ¿Por qué creen ustedes que creyó en Cristo? Porque este ladrón creyó en que Jesús es el rey de los judíos. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Porque la respuesta de Jesús fue, cuando el ladrón le dice, y las palabras la testimonia ahí, claramente las testifica Mateo, cuando el ladrón le dice, Señor, le dice, cuando tú establezcas tu reino, te ruego que me hagas parte de tu reino. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿dónde dice? En el paraíso. Entonces, la fe es algo que debe estar innato en cada uno de nuestros corazones.
Jesús muere en la hora sexta, dice el versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es Dios mío. Y aquí está la clave, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La separación. El dolor terrible de Jesús fue la separación de su Padre Celestial. Ahí tú puedes dimensionar el amor que el Señor Jesús tiene para con nosotros. Y es un amor que no nos debe dejar indiferentes, hermanos míos. No nos puede ni debe dejar indiferentes. Es un amor que nos atrae a Él. Bueno, algunos de los que estaban ahí decían, está llamando al profeta Elías, totalmente equivocado. Mas Jesús dice, a gran voz, exclamó, dice, y luego expiró. El centurión romano, dice el versículo 39, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Quién lo dijo? El centurión romano. Mi pregunta es, ¿y dónde estaban los discípulos? ¿Y dónde estaban los seguidores? Pero una vez más aquí, el centurión romano, frente a él, mirando y viendo, pudo decir claramente, este hombre era hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en vida cuando Jesús estaba realizando su ministerio? Que vino un hombre de lejos, un soldado, que tenía a cargo una compañía de soldados y su hijo estaba con fiebre. Y viene de lejos y le dice al Señor, le dice al maestro, maestro, solo te ruego que tengas misericordia de mi hijo que está con fiebre. Solo te ruego que digas la palabra y yo, y mi hijo va a ser sano. ¿Se acuerdan de esa escena? Jesús se sorprendió porque halló fe en un hombre que no era judío, en un gentil y no en su pueblo. Aquí un centurión romano está diciendo claramente en la muerte de Jesús, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 40. Había estas mujeres mirando de lejos, dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Recuerden ustedes, como decíamos anteriormente, que Jesús está aquí ya agonizando. Una de las cosas que le sorprende a Poncio Pilato, cuando vamos a mirar ahí, es la muerte rápida de Jesucristo. Pero muchos de ellos querían que esto pasara rápido porque se acercaba el día de reposo. Pero aquí nosotros vemos que Marcos destaca a las mujeres fieles que siguieron a Jesús. Y fíjense aquí un detalle, que las mujeres fueron fieles a Jesús hasta la muerte. No así los discípulos, insisto en esto, no así los discípulos, pero sí las mujeres. Mira lo que dice el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era ya la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Aquí está. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Dos cosas importantes debemos destacar aquí. Número uno, José de Arimatea ya no fue más un discípulo secreto del Señor Jesucristo. Osadamente, es decir, arriesgando. ¿Arriesgando qué? Arriesgando su prestigio, arriesgando todo. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y por favor, observen esto. Jesucristo muerto. Jesucristo ya murió.
Hasta aquí Jesús murió. ¿Qué movió? Primero, a estas mujeres a seguir el cuerpo muerto de Jesús. ¿Qué movió a José de Arimatea y Nicodemo a dar una humana sepultura a Jesús muerto? ¿Qué movió? Porque hasta ahí ellos, eh, su libertador ya se había extinguido, se había eliminado. ¿Qué los movió? ¿Qué movió? El seguir, por último, el cuerpo muerto, que las mujeres lo siguieran, el seguir a José de Arimatea, pedir el cuerpo y arriesgarlo todo por pedir el cuerpo de un muerto. ¿Qué movió? ¿Sabes qué movió, hermanos míos? Y es algo que nosotros también debemos aprender en esta noche. ¿Sabes qué lo movió? El amor. El amor a Jesús. Jesús murió, pero no importa, se terminó. Pero lo que Él hizo en mí, tanto José de Arimatea, Nicodemo, las mujeres que aparecen aquí, María, la madre de Jacobo, María Magdalena, que aparecen aquí, y todas ellas, no importa, se murió, pero lo que Él hizo, o sea, dignamente, lo que yo debo hacer por amor a Él, no va a compensar en nada lo que Él hizo en mí. El amor de Dios, hermano. El amor de Dios es que nos mueve a seguir a Jesús, a seguirle a Él. Ahora, versículo 47 dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. O sea, oiga, hermano, insisto en esto. Se terminó Jesús, murió Jesús, ya dejémoslo ahí. Además, viene el día de reposo, tenemos que prepararnos para el día de reposo. Ya, bueno, vivamos del recuerdo, volvamos, pero ellas lo siguieron, salieron de, y quiero hacer hincapié en esto, salieron, José de Arimatea salió de su conformidad, de su zona de confort, salió de ahí, por seguir y arriesgarlo todo por amor a Jesús. Las mujeres salieron de su zona de confort y también están arriesgando por ser seguidores, porque los discípulos se arrancaron todo, están escondidos. Las mujeres no, las mujeres están arriesgando su vida, pero salieron y lo arriesgaron. ¿Por qué? Por amor. Y eso me llevó a pensar a mí claramente, y se los manifiesto a ustedes, ¿qué me lleva a mí? ¿Qué me mueve a mí? Seguir a Jesús. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué consigo yo? Estamos viviendo una época complicada, difícil, socialmente. Ya no está de más señalarlo. Estoy dispuesto, y esa es la pregunta para cada uno de nosotros, ¿estoy dispuesto a seguir sirviendo a mi Señor Jesucristo? Pase lo que pase, venga lo que venga, porque eso nos viene cuesta arriba. Vamos a ser cuestionados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser acosados. El acoso y el cuestionamiento tal vez no va a ser físicamente como vivieron los primeros cristianos, pero vamos a ser acosados ¿en qué? Vamos a ser cuestionados ¿en qué? En nuestra fe, en nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿vale la pena? ¿Vale la pena poder enfrentar? ¿Qué es lo que me mueve? Y ese es el punto al que los quiero llevar. ¿Qué me mueve a mí? Confrontar todo lo que se viene. ¿Qué me mueve? ¿Qué hizo Cristo en mí? Y eso es algo muy personal. En mi caso, el que yo me veo confrontado aquí es el amor. Porque tengo que salir y tenemos que salir ya de nuestra zona de confort para poder predicar el Evangelio de Jesucristo, porque esa es la gran comisión que el Señor nos dio. Tenemos que salir de nuestra zona de confort y predicar y hablar, compartir el Evangelio, porque es poder y potencia, como dijo el apóstol Pablo, me es impuesta. Dijo, ¿qué dijo? Necesidad. Dijo, ¿qué? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es? Poder y potencia. La palabra poder, ¿qué es? Dunamis, de donde viene dinamita. ¿Qué hace la dinamita cuando se pone en un lugar? ¡Puf! Explota. El Evangelio, ¿qué hace? Explota. Explota mi mente, mi corazón. ¿En qué sentido? En un poder transformador. Hermanos, partamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿El Evangelio de Jesucristo
ha transformado mi mente, mi conducta, mi forma de vida, mi carácter. Ha transformado para bien. Estoy siendo transformado, purificado por la palabra del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que siempre cuestionarnos, siempre tenemos que preguntarnos. Capítulo 16, vamos de lleno al capítulo 16. Dice el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Aquí, en estos primeros 3 versículos, nosotros vemos algunas lecciones que confirman lo que estamos diciendo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo muerto. O sea, ellas asumieron que Jesús se murió. Siguieron a José de Arimatea donde lo pusieron y ellas no se quedaron ahí. Fueron y compraron especias aromáticas. Gastaron su dinero, gastaron lo que tenían para comprar especias aromáticas. ¿Y esas especias aromáticas para qué era? Para solamente conservar el cuerpo y mantenerle el cuerpo en buen olor, porque como era una zona calurosa, los cuerpos se descomponían rápidamente. Las especias aromáticas era solamente para no tener un mal olor, para no expedir un mal olor. Entonces, pero lo que indica claramente que en la mente de estas mujeres ya Jesús se murió. Pero estas mujeres no importa, van y gastan lo que no tienen, arriesgando sus vidas por un cuerpo muerto. Insisto, ¿qué les movió a hacer eso? El amor que ellas tenían hacia su maestro. Entonces, ese amor es el resultado y la reacción de ¿qué? Es la reacción y el resultado de la liberación. Lo que Jesús hizo en ella, los liberó, les perdonó, les dio nueva vida. Pero Jesús se murió. No importa, dijeron ellas, estamos tan agradecidas que con algo tenemos que pagar. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué hacemos nosotros para poder, en razón, en respuesta, en reacción de servir en la obra de Dios? ¿Qué hemos hecho? Pablo nos dice y nos dirige y nos guía. Dice, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, que tenemos que presentar nuestros cuerpos, ¿qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué dice? Racional. No debemos conformarnos, dice el versículo 2, no debemos conformarnos, salir de esta zona de confort a este siglo o a esta época, sino que siempre debemos ser renovados por medio de la palabra, desafiados, enseñados, renovados por la palabra de Dios. La otra cosa importante que vemos aquí, estas mujeres sacrificialmente van y compran estas especies aromáticas para ungir a un muerto. Versículo 2, muy de mañana, siendo muy oscuro, no se veía absolutamente nada. Vinieron al sepulcro. ¿Sabe lo que significa eso? Pongámonos en la escena. Las mujeres siendo aún muy oscuro de mañana, no había luz natural. Ella, su mirada siempre está fija en el camino, por temor a tropezarse, por lo que se puedan hallar en el camino. Su mirada, cuando uno está, por ejemplo, en el campo y está oscuro, y no hay luz por nada, ¿dónde uno pone sus ojos? En el camino. Tu cabeza siempre está mirando al camino. Si es que tiene una linterna, siempre está alumbrando el camino. Ay, qué bonito que no está alumbrando el camino, porque así tú vas viendo, no te puedas tropezar, no te puedas caer, qué sé yo. Bueno, pues estas mujeres están así, mirando el camino. Sobre la misma, estas mujeres van caminando en forma constante, pero también ellas van pensando y tienen una preocupación. ¿Cuál es la preocupación? ¿Quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? Pero ellas no se detienen. Fíjate en este detalle, no se detienen. A ver, paremos. Oye, parece que la estamos haciendo mal porque nosotros vamos nomás, pero tenemos un gran obstáculo. ¿Quién nos va a mover la piedra ahí del camino? Ahora recuerden que la tumba estaba custodiada por soldados romanos, estaba el sello del emperador. O sea, están arriesgando, pero ellas siguen. Versículo 4.
Cuando miraron, vieron la piedra removida y que era muy grande y estaba removida. Cuando entraron, por favor, subraye esto, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo: no se asusten. Buscan ustedes a Jesús Nazareno, el que fue crucificado o resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor, espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Hermanos, primera cosa que vemos aquí. Vieron la piedra removida. No vieron a nadie, no vieron la guardia, no vieron el sello imperial, no vieron nada, solo vieron la piedra removida. Entraron al sepulcro y ven a este ángel ahí. Y el ángel les calma: no se asusten. Ustedes buscan al que fue crucificado, Jesús de Nazaret. Se espantaron, no se asusten, dice. Vayan y avísenle a los discípulos, díganle a los discípulos. ¿Se ha puesto a pensar usted? Yo nunca me había puesto a pensar en esto, hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo 40 días entre los discípulos? ¿Se acuerdan cuando Jesús se apareció a los discípulos que estaban escondidos? Jesús no tocó la puerta, ¿se acuerdan? Jesús no dijo: a ver, ábrame la puerta que vengo yo. Jesús, cuando él resucitó, traspasó las paredes, ¿cierto? Traspasó las paredes. ¿Por qué Jesús aquí no traspasó la puerta de entrada cubierta por la gran piedra? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué movió? ¿O por qué permitió que la piedra de entrada fuera removida? ¿Por qué él nos traspasó? Ahora, no es porque Jesús no pudiera hacerlo, Jesús podía hacerlo, pero lo hace de esa manera. ¿Por qué? Por el bien nuestro. Porque las mujeres, y por eso les decía que subrayaran esto, versículo 5, porque las mujeres se asomaron y vieron. Se asomaron y vieron. Hermanos, esa es la razón de por qué Jesús movió la piedra. Para que cualquier persona tenga la oportunidad de asomarse. Y eso es un ejercicio. Eso es un ejercicio que le podríamos llevar en aplicación práctica en este tiempo, un ejercicio de indagar, investigar, estudiar, asomarme y ver y cerciorarme por mí mismo que realmente Jesús de Nazaret murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y que, es más, me da la oportunidad de poder mirar y ver de que su cuerpo no está ahí, que Él resucitó. ¿Te fijas? Esa es la razón. Invitar a cada uno a que nos cercioremos de manera personal y podamos darnos cuenta de esto. La otra cosa importante, que en la mente de Jesús estaba ¿quién? Estaba Pedro. Pedro lo había negado. Pedro, otra razón de que Jesús murió, la otra razón de que Jesús murió, perdón, es la reacción de Pedro. Cuando Jesús murió, Pedro fue a trabajar de nuevo, ¿se acuerdan? Dijo: ¿sabes qué? Voy a ir a pescar, dice el Evangelio de Juan, voy a ir a pescar. Y todos los demás lo siguieron. Es la reacción de una persona incrédula. La incredulidad. Sigamos leyendo. Desde el versículo 9 al versículo 20, no lo vamos a leer por tiempo, pero del versículo 9 al versículo 20 hay muchas teorías, no sé si ustedes han escuchado de estas teorías. Hay algunas teorías que dicen y señalan que los copistas, porque recuerden que los copistas, los que transcribían la Biblia, porque nosotros no tenemos el original, sino tenemos las copias, pues dicen algunos que en los originales, en el código sinaítico y en el código vaticano, dice que no se encuentra esta porción del Evangelio de Marcos. Solo se encuentra del capítulo 16 hasta el versículo 1, el versículo 8, lo que acabamos de leer. Y que desde el versículo 9 al versículo 20, algunos dicen que algunos copistas fueron que le agregaron esto. Mira, la verdad es que no vamos a profundizar en eso. A los que les gusta estudiar, investíguenlo y léanlo. Y puedan mirarlo y verlo.
Pero yo le encuentro mucho sentido a esto de que desde el versículo 9 al versículo 20 es la recopilación de los evangelios anteriores. Evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que... Y esto aparece en el evangelio de Mateo, ¿ya? Aparece el evangelio de Mateo. Versículo 12, aparece esto en el evangelio de Lucas. Dice, pero después apareció en otra forma a otros 2 de ellos, los que iban camino a Emaús, yendo al campo. Dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún así ellos creyeron. Versículo 14 habla acerca de la incredulidad. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Está refiriéndose claramente a Tomás, pero también a los otros, y dureza de corazón. Y en conclusión, aquí nosotros miramos y vemos nuestra responsabilidad. Y con esto concluimos. Jesús les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos cosas importantes que nosotros vemos aquí en estas palabras del Señor Jesucristo, que yo quiero terminar con esto. El Señor Jesucristo demanda predicar el evangelio. El que cree va a ser salvo. El que no cree va a ser condenado. La fe, dice el apóstol Pablo, viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Debemos, hermanos, estar siempre en el ejercicio de estudiar la palabra de Dios. De estudiar la palabra de Dios, porque la fe se puede diluir. O la fe se puede desvanecer. ¿Creemos en Cristo Jesús? Pues debemos a Cristo Jesús siempre hablar. Yo no puedo hablar de alguien que no he conocido y no he visto y no he experimentado. Y el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, ya sabemos a qué se refiere esto. No es que nosotros vamos a tomar serpiente y vamos a desafiar al Señor Jesucristo. No está hablando de eso, sino las señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Esa es la promesa para nosotros. Importante que nosotros podamos también entender esto. Ser hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Ser hombres que entendamos por qué estamos sirviendo a Dios. Ser hombres que tengamos una reacción con mansedumbre y reverencia ante todo aquel demande una razón. Pero nuestra razón y nuestro fundamento debe ser espiritual. No solamente conocimiento, tiene que ser espiritual. Porque nuestras armas son espirituales y son poderosas para derribar argumentos. Argumentos. Total. Por eso nuestra gran comisión aquí es que predicar el evangelio de Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, número 1, que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Él se ha revelado en su palabra. Debemos conocer las palabras de Dios y poder transmitirlas y poder enseñarlas. Así que debemos nosotros mantenernos en esa comunión con Dios y ser llenos del Espíritu Santo y creer en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Oramos al Señor y damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que hemos pasado en el estudio del Evangelio de Marcos. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por enseñarnos, instruirnos, corregirnos, edificarnos, Señor, con el fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Glorifícate en nosotros, Señor. Señor, danos ese poder y el toque de tu Espíritu Santo para poder predicar tu evangelio con esa pasión, con ese poder, Señor, con esa valentía que viene de ti, Señor. Oramos, Dios, y ayúdanos, Señor, a no seguir durmiendo espiritualmente, sino podamos estar despiertos y atentos, Señor, a los tiempos que estamos viviendo, a ser sabios, Señor, y entendidos en los tiempos en los cuales estamos viviendo.
Guarda tu iglesia, tu palabra, Señor. Tú prometiste que las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia. Señor, oramos para que sigas guardando y protegiendo tu iglesia, pero también dando ese poder de tu Espíritu Santo para poder proclamar el Evangelio de salvación a aquellos que no te conocen, a aquellos que no saben de ti, Señor, a aquellos que viven una religión y no una relación personal contigo, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.